Buenas tardes, muchachos. Un saludo muy especial para todos mis clientes, mis allegados en todo el mundo, mis seguidores y mi público en general. En esta oportunidad me está escribiendo un compañero de Ocumare del Tuy, que tiene su hermano en Puerto Ayacucho. Dichas zonas aquí en Venezuela están muy adyacentes, muy continuas a lo que llamamos etnias indígenas. Están los guayú, están los indios paraumare, amazónicos, están los yanomami, están los tupamaros y algunas etnias indígenas de aquí de Venezuela que hacen hábitat en ese tipo de localidades. Y entre esas localidades se encuentra un famoso cementerio indio adyacente a la zona de Puerto Ayacucho. Tengo un grupito entre 8, 10, aspiro que 15 o 20 prospectos a hallarse entre esas dos ciudades como pinos nuevos. Mas, sin embargo, algunos de ellos me preguntan que qué posibilidades hay de tener sus criyumbas o tener sus prendas, sus gangas, sus enfumbes tomados del cementerio indio. Ellos me preguntan que si ellos se reúnen en un grupo de 15 o 20 muchachos, de qué posibilidades hay de que yo me personalice de esos rayamientos para llevar a cabo esas ceremonias de palo mayombe, pero con gajos de prenda, con criyumbas, con osamentas de antiguos indios, antiguos indígenas. Por mí no hay ningún problema en yo personalizarme, viajar directamente a esas zonas. Me pongo de acuerdo con cada uno de ustedes. Ustedes ven cuál de ustedes me da hospedaje o me manda el dinero para yo pagar un hotel en ese par de días que podamos estar allá. Y nos pondremos de acuerdo para visitar el famoso cementerio indio del cual ustedes quieren obtener sus respectivas criyumbas. Cabe destacar que la prenda, la ganga, el enfumbe, en cuyo munanzo se manifiesten restos de antiguos indígenas, son enfumbes, son prendas, son gangas muy poderosas. Los antiguos indios, los antiguos indígenas poseían una filosofía de la vida en donde ellos tenían, a través de la ayahuasca, a través de rituales con plantas, de esa constante comunicación con la Pachamama, con la tierra. La comunicación entre los indígenas y los espíritus es muy genuina, muy pura, muy limpia. El poseer nosotros en nuestros munazos una criyumba, gajos de prenda o osamentas de antiguos indígenas nos convertirían en tatas y en paleros de mucho poder. Siendo ustedes muchachos de esas zonas de acá de Venezuela y teniendo acceso a ese tipo de cementerios, de campofindas, de antiguos indígenas, tengan en cuenta, muchachos, que esas zonas son catalogadas o patrimonios nacionales o son zonas muy custodiadas por las leyes, por la Guardia Nacional, por los militares. Más sin embargo, yo puedo mover algunos contactos, hablar con los sepultureros, hablar con el señor que cuida el cementerio indio, ponerme de acuerdo con él a ver si me cobra un precio adicional porque me dé permiso a mí de entrar en esa zona con ustedes y buscar las criyumbas, los gajos de prenda o las osamentas necesarias para esos rayamientos. Más sin embargo, les hago saber que si eso es posible, mis derechos serían un poco más elevados de lo que yo usualmente cobro por ceremonias de rayamiento. No obstante, hay que tomar en cuenta que tengo que pagarle al sepulturero, tendría que pagarle a uno u otro miembro que me ayude a estar allí en esa zona y vigilar
que no vaya a tener ningún tipo de inconveniente con, digamos, vigilancia o personas que patrullen ese tipo de localidades, porque vuelvo y repito, los cementerios indígenas son muy vigilados aquí en Venezuela. No obstante, se pueden mover algunos contactos y pagando aquí, pagando allá, podemos obtener para ustedes esos gajos de prenda, esas criyumbas y esas osamentas indígenas. Hago la salvedad de que si ustedes que me están escribiendo por WhatsApp logran conformar ese grupo de 10, 15 o 20 prospectos a rayarse como pinos nuevos en esas zonas de aquí de Venezuela y quieren pertenecer en sus munanzos y en mi familia de Palo Mayombe y poseer enfumbes con osamentas de antiguos indios o indígenas, cabe destacar que la diferencia entre un munanzo conformado por enfumbes por osamentas indígenas a uno conformado por osamentas normales, la fuerza, la energía, los misterios, la comunicación de espíritus para con ustedes como Pino Nuevo va a ser óptima. Aparte de que va a ser óptima, va a ser acelerada, porque esos cementerios están custodiados por rituales mágicos, por sellos, por palabras mágicas, por artefactos que en el momento de morir esos indígenas fueron mandados a poner allí en pro de la protección de ellos, para que esos restos no fueran exhumados. Más sin embargo, como yo siempre hago, no olviden que es el muerto quien escoge al palero. El palero no escoge al muerto. Siendo así, muchachos, ustedes me pagarían mis derechos por rayamientos con una suma un poco más alta para yo poderme mover con gastos de viaje, viáticos, comida, alojamiento y lo más importante, porque el alojamiento ustedes me lo pueden dar, pagar al sepulturero y a los vigilantes de esas zonas indígenas, de los cementerios. Si logramos mediante un trueque económico convencer a esas personas que me permitan el acceso al cementerio indio, no olviden que por el hecho de yo estar en el cementerio indio, ya no den por hecho de que ustedes van a ser paleros con criyumbas o osamentas de allí, puesto que yo tengo con mis 4 chamalongos que preguntar, pedir permiso, ir con licencia de mi munanzo para allá, preguntar sobre esas tumbas indígenas, cuál de esos indios, de esos indígenas, quieren irse a trabajar con ustedes. Presumo, indago, sospecho que puedan ser las respuestas más negativas que positivas, a menos que alguno de esos elementos, de esos espíritus indígenas que moran allí junto a esos restos indígenas, sepan que al momento de yo preguntar, ustedes tengan la suficiente seriedad, y eso obviamente esos espíritus lo van a saber, que ustedes tengan la suficiente seriedad para comprometerse a lo que esos restos sean exhumados, se comprometan a velar, a tener una óptima y permanente atención a esos restos. Si esos indígenas sobre los cuales yo pregunte si quieren o no irse a trabajar con ustedes me den respuestas positivas, sepan ustedes, mis muchachos, que se están llevando unos gajos de prenda, unas osamentas, unas criyumbas de seres indígenas que estuvieron permanentemente en contacto con la naturaleza, seres que a través de linajes ancestrales poseyeron la comunicación con esos elementos materiales, con las plantas, con los animales, con los seres humanos, con los difuntos, con nuestros ancestros. Son seres cuyo aspecto, linaje y sabiduría espirituales se remontan a millones y millones de años hacia atrás. Y poseer un munanzo conformado por una enfumbe, una ganga, una prenda con osamentas indígenas constituye un poder muy amplio
mediante el cual, si ustedes no se comprometen en Campofinda conmigo, ante esa liturgia, hay un momento de preguntar con licencia si esos restos quieren ser sacados. Si ustedes no se comprometen 100% a velar, a atender, a custodiar, a darle a esos muertos la sangre que ellos pidan, los licores, las ofrendas, las flores, el café, el tabaco, lo que sea que ellos pidan, se van a meter en camisa de 11 varas. ¿Por qué se los digo? Porque un indio obstinado, un difunto obstinado, molesto, en cuyo caso su espíritu fue molestado por mí, al yo preguntar si ese espíritu tiene la buena disposición de contestarme que sí, que quieren irse a trabajar con alguno de ustedes, tomen en cuenta, muchachos, que si ustedes incumplen en cuanto se refiere a la atención en su munanzo de esos restos, una vez exhumados, esos muertos tienen la capacidad, así por así, muy fácil, de un día para otro, por no decir en menos de una semana, de acabar con la vida de ustedes, arruinar los caminos, cerrar los caminos y hasta matarlos. Porque un indígena molesto corta cabezas con machete y no pregunta, mata y después pregunta por qué. Entonces es muy delicado tener enfumbes en nuestro munanzo, gangas y prendas, en cuyo caso sean indígenas. Yo, por complacerlos a ustedes, me personalizaré, iré con ustedes, moveré contactos y me tendrán allá a la mayor brevedad posible. Vamos a tratar de organizarnos para que dentro de 2 o 3 semanas esos rayamientos puedan llevarse a cabo. Y si yo voy a visitar con ustedes el cementerio indio, tengan en cuenta y tengan presente que son restos muy sagrados, de personas muy sagradas que tuvieron una constante comunicación con los medios naturales, con los elementos, y tanto como el fuego, la tierra, el agua y el viento, que en cuyo caso, cuando esos seres estaban vivos, cuando esos indios estaban vivos y tenían esa manipulación extrasensorial con su ayahuasca, con su payemama, esa comunicación extrasensorial con esos elementos, tienen la capacidad perfectamente de bajar, de estar en sus munanzos, de manifestarse, de proyectarse, de incorporarse, y así como pueden tener la capacidad de abrir caminos, de constituir evolución económica, material y física para cualquiera, tendrán la capacidad de destruir, de matar, de sacar del camino del palo mayombe al ahijado que ellos estimen conveniente, por no tener la seriedad, ni la atención, ni la disposición de estar permanentemente cumpliendo con esos enfumbes al momento en que ellos pidan sangre. Y no olviden que los muertos nos prueban. Los muertos nos prueban. Hay periodos de prueba. Cuando yo me rayé hace más de 40 años, tuve que pasar casi 3 años de estar pasando hambre, de estar pasando penuria y estar pasando pruebas, hasta tal punto que yo estaba dispuesto a renunciar a ser palero. Cuando yo hablé con mi padrino en Nigeria, Yomoloku, yo le propuse a él mi idea, pues se me había metido en la cabeza de rayarme 7 veces. Y cada prueba que esos muertos ejercieron sobre mí fueron años de penurias, años de sacrificios, años de pasar hambre, de pasar pruebas, para que ellos probaran en mí la certeza, la fe y la obediencia y mi seriedad que yo tenía ante ellos a la hora de ser exhumados esos restos de Campofinda. Y pude, después de un lapso considerable, digamos que de unos 3, 4, casi 5 años, obtener las bendiciones que yo inicialmente quería cuando me rayé. Entonces, tengan en cuenta que son indígenas, que son osamentas de indios las que vamos a manejar, las que ustedes van a poseer en sus munanzos, y que hombro a hombro, espíritu con espíritu, esas entidades, esos seres extracorporales, esos seres descarnados estarán con ustedes en esos munanzos que vamos a formar ustedes y yo. Y si ustedes no se comprometen, y se los digo y se los repito, 100% a atender esas criyumbas, esas osamentas y esos gajos de prenda, la vida de ustedes puede irse a pique. Así que piénsenlo muy bien, yo los voy a complacer. Si ustedes quieren que yo los raye, que ustedes posean osamentas de cementerios indios, así va a ser.
Y si yo tengo el permiso de esos difuntos, al momento de yo preguntar con chamalongos, si ellos quieren irse a trabajar con ustedes, así será. Vuelvo y repito, estoy a su más entera disposición. Cuádrenme bien el grupo con 10, 15, 20 prospectos a callarse y me tendrán por allá en esas zonas de acá de Venezuela explorando esas localidades y podremos visitar tanto el campo finda indígena como los campos finda normales y estudiar qué posibilidades hayan de los que quieran poseer y puedan poseer criyumbas indígenas, y los otros pues preguntaremos en otros campos findas a ver qué entidades espirituales, qué difuntos, qué ancestros desean irse a trabajar con ustedes. Se les quiere, muchachos, cuídense mucho, conformen el grupo y me lo hacen saber por WhatsApp. Aquí estamos como siempre y aquí seguimos. En Salam Aleikum, Aleikum Salam.